Hola a todos, bienvenidos a Historia, Geografía y Andros. Yo soy Alustenus y arrancámonos. Este día quiero hablar de la Guerra de los 7 años. Un tema muy importante, muy interesante y muy desconocido. Pero Andros, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante? ¿Y por qué es tan desconocido? Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Primero que nada, ¿por qué es interesante? Bueno, en primera les voy a decir una cosa, que podríamos renombrar a este acontecimiento de esta forma: la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Ah, verdad? Se les quedó el ojo cuadrado. Y es que sí, hay tantas cosas en este tema que de verdad es interesante, es impresionante. La verdad, cuando yo me enteré de esto, cuando investigué, me voló la cabeza, la verdad. Y es que todos conocemos las dos guerras mundiales más recientes del siglo XX y que siempre nos mencionan en la escuela, tanto por lo que dejaron, por lo que pasó, y sobre todo se nos habla de esto porque es importante, porque nos deja muchísimo en qué pensar sobre por qué el mundo es así actualmente. Pero usando esta misma forma de pensar, ¿por qué no nos enseñan la Guerra de los 7 años? Y pregunto esto porque la importancia que tiene este tema de verdad es muchísima, tanto así que esta guerra llegó a definir lo que es el mapa actual. Y siendo así, vuelvo a preguntarles, ¿por qué no nos enseñan la Guerra de los 7 años en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan? Y de verdad, es un tema interesante. Bueno, dejemos de lado esta pregunta porque tal vez nunca la vamos a resolver. Pero la pregunta que sí podemos resolver es: ¿qué pasó en la Guerra de los 7 años? ¿Qué fue la Guerra de los 7 años? ¿Cómo se dio la Guerra de los 7 años? Vamos a averiguarlo. Bueno, para empezar, la Guerra de los 7 años fue un acontecimiento que se dio entre los años de 1756 y 1763, en el cual las grandes potencias de la época europeas se enfrentarían en dos bandos. Ahí ya empezamos con las similitudes con las otras dos guerras. Bandos que nos ayudarían a entender por qué los países se llevan de estas formas en la actualidad y por qué están así en la actualidad. El primer bando sería en el que lucharía Reino Unido alrededor del Reino de Prusia. El segundo bando sería en el que lucharía el Imperio Austriaco junto con Francia. Se podría decir que estos países fueron los que llevaron la batuta en la Guerra de los 7 años. Y esto es porque durante esa época se tenía la carrera armamentística y colonial de los países, entre los cuales se destacaba una gran rivalidad entre los reinos de Gran Bretaña y Francia. Es por ello que también estas guerras se extendieron a lo largo de estos imperios y sus colonias. Y claro, debemos destacar ciertas cosas. Primero, Austria también era un imperio muy poderoso, que dominaba gran parte del Sacro Imperio Romano Germánico con la Casa de Habsburgo, y también tenía mucha influencia en Europa Central. Es por ello que Austria tenía una gran cantidad de aliados, también poderosos, y que a la larga se irían sumando también más países a su bando. A continuación, en el siguiente mapa, vamos a ver cómo se desarrolló esto en el globo. Como lo dije anteriormente, este acontecimiento podría ser conocido como la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque como pueden observar en el mapa, las potencias europeas se enfrentaron en dos bandos: el bando franco-austriaco y el bando anglo-prusiano. Y es que en aquella época existieron dos potencias principales: el Reino Unido de Gran Bretaña y Francia, los cuales tenían varias colonias alrededor del mundo, por lo que también esto llegó a que se involucraran territorios en América, en Asia, en África, y además se irían uniendo otros imperios a la guerra. Ahora vamos a entender qué más sucedió en la guerra, pero para ello necesitamos ver antecedentes. Recientemente se había dado la Guerra de Sucesión Austriaca, en la cual las potencias europeas se enfrentaron también en dos bandos, pero digamos de menor magnitud, en donde lo que se buscaba en esta guerra era el trono austriaco, en donde las alianzas se dieron de esta forma. Principalmente se dio el bando que estaba con Austria, en el cual estaba Reino Unido, y en el bando de Prusia, en el cual estaba Francia. Lo que sucedió es que después de esto hubo un cambio de bando. Además, en esta guerra de sucesión austriaca, el reino de Prusia se adueñaría de una región importante para Austria, Silesia, el cual era un territorio lleno de minerales y que era, como lo mencioné, muy importante para Austria. Es por ello que Austria no se quedaría calmado y trataría
de recuperar Silesia. Es por esto que después de la guerra se puso de acuerdo con sus aliados y empezaron a planear cómo iban a enfrentarse a Prusia. Y así fue como comenzó la guerra. Prusia, al sentirse rodeado, atacó Sajonia para después entrar en Bohemia, que era parte de Austria. Y también debemos agregar que además de Austria querer obtener de nuevo el territorio de Silesia, también quería restarle poder a Prusia, ya que en aquella época era considerado un reino menor, pero que tenía una influencia creciente tanto en Europa Central como dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta es la división política del mapa de Europa para el año de 1756. Como lo dije anteriormente, el reino de Prusia se adueñó del territorio de Silesia, por lo que Austria tomaría cartas en el asunto y se haría con sus aliados para invadir a Prusia. Además, cabe destacar que Austria tenía la hegemonía en Europa Central en aquella época, y también en el Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que tenía diversos aliados poderosos, entre los que podemos destacar a Suecia, a Rusia, dentro del Sacro Imperio, a Sajonia y, por supuesto, dentro del territorio de Austria había anexado a Bohemia. Por lo que Prusia, al sentirse rodeado por estos países, decide adelantárseles y sin siquiera declarar la guerra, decide invadir Sajonia. Y una vez cometido este acto, penetraría en Bohemia, Austria. Y de esta manera, señores, es que el frente en Europa había comenzado. Entonces comenzó la guerra. Prusia empezó a ganar a los reinos cercanos a Austria, lo cual hizo que le explotara la cabeza a Austria y a sus aliados, ya que, como dije anteriormente, Prusia era considerado un reino menor, por lo que un reino menor no era capaz en aquella época de enfrentar a los ejércitos de imperios como el Imperio Ruso o el Imperio Austriaco. O sea, ¿qué me estás diciendo? Sin embargo, también Prusia tendría sus derrotas con el paso del tiempo de la guerra. Pero esto no le quitaba que seguiría consiguiendo victorias y por lo tanto anexando más territorio y ganando más influencia y más admiración por muchos reinos cercanos. Pero bueno, ¿qué más pasó? Porque también, para ser considerada la verdadera Primera Guerra Mundial, deben haber más luchas en otros territorios, ¿no? Pues, amigo, exactamente eso es lo que pasó. Vámonos al siguiente mapa. Así que, mis queridos amigos, vamos a transportarnos a un nuevo territorio, al nuevo mundo, América. Específicamente a América del Norte, en donde también se desarrolló la guerra. Esto se debe a que el territorio era dominado en cierta parte, o más bien en gran parte, por las potencias de la época. Reino Unido poseía los territorios de la Bahía de Hudson, Nueva Escocia, Terranova y las 13 colonias. Francia poseía la provincia de Canadá y la provincia de Luisiana, territorios que abarcan gran parte del Canadá actual y Estados Unidos. Y por debajo de Francia contamos con la presencia del Imperio Español, el cual posteriormente se aliaría con Francia. Y es con este mapa que podemos entender por qué los países de América del Norte están configurados de esta forma. Muchos nos hemos preguntado por qué en Canadá se habla francés y se habla inglés, o por qué en México se habla español y en gran parte de Latinoamérica. Lo que sí es que viendo este mapa me van a preguntar, oye Andros, ¿y por qué entonces en Estados Unidos no hablan francés? Si ahí vemos que está el territorio de Luisiana, que era de Francia. Bueno, yo les voy a responder por qué, pero más adelante. Aguántenme tantito, ahí les digo. Y es así como se empezó a dar la guerra en el territorio americano. Reino Unido comenzó a invadir las posesiones de Francia en Norteamérica, y Francia le contestaría, por lo que se iniciaría el conflicto en América y se empezaría a dar la guerra entre estos dos países. Una guerra que decidiría quién se adueñaría de todos los territorios de América del Norte del otro. Y bueno, ya avanzada esta guerra se empezó a notar una derrota a los imperios francés y austriaco, por lo que Francia se aliaría con otro imperio cercano a él, España. Lo cual, como todo en la historia, es cuestionable, porque España, a pesar de todo, se iba uniendo al lado que iba perdiendo. Y bueno, fue después de esta alianza que también, en el territorio norteamericano, España empezaría a ayudar a Francia para combatir al Reino Unido. Además, en Europa se seguían haciendo alianzas, por lo que Francia y España empezaron a presionar a otro imperio cercano para que se les unieran, Portugal. A pesar de que este quería mantenerse neutral, pero lo que hicieron los españoles y franceses fue empezarle a ponerle ultimátums a Portugal, además de amenazarlo con prohibirle el comercio, pero no lograrían que Portugal se les uniera, ya que este era más aliado del Reino Unido, y además poseía territorios que facilitaban el comercio de España y Francia, y también por lo tanto podrían evitarlo. Por lo que Portugal, aunque quería mantenerse neutral en la guerra, entró ayudando al Reino Unido. Y es por eso que empezaría otro frente en América,
En el siguiente mapa vamos a ver cómo se desarrolló esto. Ahora sí, mis amigos, nos transportaremos a América del Sur, en donde Portugal poseía el actual territorio de Brasil y España poseía el territorio del Virreinato del Río de la Plata. ¿Recuerdan que les dije que Portugal se había unido al Reino Unido para combatir? Bueno, pues esto no le gustó a España y a Francia, por lo que España decidió no quedarse callado, no quedarse cruzado de brazos, sino que decidió invadir los territorios portugueses en América del Sur. Y es por eso que se dio una guerra en este territorio entre estos dos países por ver quién dominaba el territorio de América del Sur. Y estos enfrentamientos terminarían al terminar la Guerra de los 7 años. Y fue así que la guerra se fue expandiendo a más territorios todavía. Y como pregunté anteriormente, ¿les suena? Y si América no era suficiente, vamos a pasarnos a otro territorio más, a la India, en donde en este caso se daría la guerra entre Reino Unido y Francia, pero no directamente entre ellos, sino que cada uno poseía sus compañías de comercio de la India, y estas serían las que se enfrentarían en este momento, incluyendo al Imperio Maratha, que se desarrollaba en el territorio de la India. A este acontecimiento se le conoce como la Tercera Guerra Carnática. Y al igual que en todos los demás casos, fue una disputa por ver quién de los tres se quedaba con el territorio de la India. Vamos a ver en el siguiente mapa cómo pasó esto. Ahora nos transportamos a la India, donde los conflictos se llevaron a cabo por la Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Básicamente cada una era una compañía en la cual se iba monopolizando el comercio con los estados de la India. Y como lo mencioné, se uniría el Imperio Maratha, continuación del Imperio Mogol que dominaba gran parte de la India en aquel momento. Y de esta manera se darían los enfrentamientos entre cada una de las plazas o posesiones que se tenían por cada una de las compañías y el imperio. Pero al igual que en el resto del mundo, Francia terminó perdiendo y conservó únicamente 5 plazas al final, por lo que Reino Unido terminó siendo el que tomaría prácticamente el control de la India, y la Compañía Francesa de las Indias terminaría prácticamente llegando a la bancarrota. De esta manera es que se dio el frente en la India. Y bueno, ya analizando esto, ¿qué pasaría después? Bueno, como lo mencioné, Francia y Austria irían perdiendo durante las guerras, también sus aliados, por lo que Prusia y Reino Unido serían los países que más crecerían y prácticamente serían los que vencerían en la Guerra de los 7 años, junto con sus aliados. Como lo mencioné al principio, esta guerra terminaría en el año de 1763. Pero la pregunta es, ¿se dio el fin de la guerra y ya? Pues no, ya que los vencedores aprovecharían la situación para lo siguiente. Vamos con el primer territorio, Europa, en donde ahora Prusia sería considerado una potencia mundial. Esto al haber dominado sobre Austria y sus aliados, por lo que conservaría el territorio de Silesia y lograría expandir su territorio. ¿Qué pasaría en América? Vamos con el siguiente mapa. Vámonos a Norteamérica de nuevo, en donde, una vez finalizada la guerra, Francia, al haber sido perdedor, le tendría que ceder a Reino Unido los territorios de Canadá. Y por desgracia también tendría que cederle el territorio de Luisiana al Imperio Español. Esto es porque al haber perdido España también, tuvo que cederle al Reino Unido la provincia de Florida. Ahora podemos entender por qué la Guerra de los 7 años es un tema tan importante. Porque en el caso de Norteamérica, lo que pasó es que dio forma a los 3 países que se encuentran ahí: Canadá, Estados Unidos y México. ¿Ahora entienden por qué en Canadá se habla francés e inglés? ¿Y por qué es gobernado por el Reino Unido? Yo también me quedé así, sorprendido. Un dato que demuestra la gran importancia que tuvo la Guerra de los 7 años a nivel mundial fue el nacimiento de una nueva superpotencia, los Estados Unidos de América. Y es que después de la guerra, el Reino Unido aumentó los impuestos a las exportaciones que tenían las 13 colonias, lo cual provocó un gran descontento en general que provocó la independencia de los Estados Unidos. En conclusión, la Guerra de los 7 años es un acontecimiento muy importante para la historia y para el mundo actual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes se atreverían a llamarle la verdadera Primera Guerra Mundial? Al haberse combatido en 4 continentes y al haber dejado un legado tan extenso. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó, dejen un like acá abajo, suscríbanse y compártanlo si les gustó. Además, pueden dejarme preguntas acá abajo en los comentarios de algún tema del que quisieran que hablara o tocara. Y bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias y adiós.